Noticentro 1, CMI. Vía La Calera con cierre indefinido. Hay un desaparecido. 124 árboles deben ser talados para reabrir paso. Solo se permite circulación de residentes, transporte escolar y transporte público. Alcalde de Barranquilla propone plan para reubicación de familias afectadas por lluvias. Empieza plan de evacuación preventiva en Puerto Valdivia por encendido de primera turbina de Hidroituango. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, propuso un plan para urbanizar lotes y entregarlos a los damnificados. Pide la ayuda del gobierno nacional. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. El propósito del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, es conseguir con el alto gobierno que haya una modificación del uso del suelo. Son predios ya predeterminados por la alcaldía de Barranquilla y se quiere conseguir que sean cambiados a que sean predios residenciales. Con estas modificaciones y algunos trámites legales se podría acelerar las entregas de estos lotes a familias que resultaron afectadas como consecuencia de los deslizamientos de tierra en el suroccidente de Barranquilla. Los barrios más afectados: Nueva Colombia, La Manga y Carlos Meisel. Allí se concentra el gran número de familias damnificadas, familias que lo han perdido todo por los deslizamientos, casas que se han derribado. Estima la alcaldía que son por lo menos 2.000 las familias que perdieron sus casas y que se está haciendo un trabajo para ver cuál de ellas aplicarían en caso de que en ocasiones anteriores no hayan recibido subsidios del gobierno nacional. De esta iniciativa ya tiene conocimiento el Ministerio de Vivienda. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y después de 4 días sigue la emergencia en la vía La Calera. A esta hora solamente se permite el paso de residentes y de transporte escolar y transporte público. Una persona sigue desaparecida. Luisa Fernández está en el lugar. Luisa, muy buenos días. ¿Cuál es la situación? Luisa, muy buenos días. Estamos exactamente en el kilómetro 6, la vía a La Calera que conecta a Bogotá con este municipio de La Calera. Que recordemos que aquí hay reconocidos restaurantes, miradores, haciendas y condominios, entre otros establecimientos que pueden registrarse en este lugar. En este momento nosotros estamos en el punto álgido de la tragedia. Presenta a esta hora todavía un continuo desprendimiento de este talud que vemos en este momento acá. Es por eso que hay maquinaria amarilla, que hay volquetas que intentan continuar en la remoción de esta tierra y de esta zona de riesgo. Además, vamos a intentar mostrarles también cómo han afectado las viviendas estas emergencias por lluvias. En estos momentos tenemos algunos problemas de señal, sin embargo vamos a intentarlo. Mire, aquí en esta reja donde estamos en este momento, la persona que está aquí está intentando como asegurar, como recoger todo lo que ha dejado la emergencia. No sé si lo alcanzamos a ver, pero se llevó parte. Acá, mi doña, buenos días, estamos en directo para CMI. Cuéntenos, ¿usted vive en esta casa? ¿Cuántos viven con usted? ¿Cómo vive? Vivíamos 6 personas. Vale, la familia que vive en la casa, pues no lo perdió todo, pero pudieron sacar la nevera, sus cosas, los colchones, por ejemplo, se les mojaron y pues ahí los ofrecieron que la camioneta y el lodo atrapara ahí y se dañó pues la pared, que tengo que tumbar esa pared porque toda se dañó, tengo que tumbar esa pared y el entejado y volver a arreglar otra vez la fachada. Mi doña, muchas gracias por atendernos, pero ella contó con un poco de suerte, pues la vivienda de al lado, en donde hay una tienda, ustedes la ven también en imágenes, quedó totalmente destruida. Ahí quedó una planicie porque la vivienda fue arrollada, se la llevó este talud de tierra, este deslizamiento que tenemos en pantalla, y además el agua que corría por esta importante vía que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera. Se presentaron
3 deslizamientos en total el mismo día, este fin de semana, y en uno de ellos, que se registró más que todo como una avalancha, fueron arrasados 2 personas, 2 guardas de seguridad de un reconocido conjunto que queda acá en la vía a La Calera. Uno de ellos, el cuerpo de uno de ellos fue encontrado horas después de la emergencia. Sin embargo, hoy martes siguen en la búsqueda del señor Javier Belillo, quien estaba haciendo una ronda por el condominio, por la vía del condominio. Incluso esto quedó registrado en videos cuando la avalancha se lleva el vehículo donde estaban estos guardas de seguridad, y pues hasta el momento son más de 150 personas de riesgo y de bomberos que están también en la búsqueda de este señor Javier Belillo. Su familia está muy atenta y ha hablado con la alcaldesa Claudia López, quien en este momento se encuentra en el punto porque hay un PMU permanente en este lugar. Asegura la alcaldesa que hay 3 puntos importantes que se van a atender en este día. El primero es continuar en la búsqueda del señor Javier Belillo, quien está desaparecido lamentablemente desde el día sábado, cuando se registraron estos 3 eventos por las lluvias. Y hay una pelea casada con la CAR porque hay más de 250 árboles que están en alto riesgo se caigan, y asegura la alcaldía que solo la alcaldía ya ha talado 100 de esos árboles, es decir, que hay 150 árboles que en este momento están en proceso de talado. Además de los árboles, los postes de luz que ustedes también pueden observar que quedaron en riesgo. Esos postes de luz serán de y de ENEL, quienes determinarán cuáles de estos deberán ser tumbados. A las 12 del mediodía, Luisa, más detalles de esta emergencia que hoy enluta a 3 familias y que por supuesto tiene afectadas a 46 viviendas que están en este sector. Así es, Luisa, difícil situación en la vía La Calera. Muchas gracias por su informe. Y mientras tanto, en el Valle del Cauca siguen las fuertes lluvias que afectan a las comunidades de Candelaria, Dagua y El Dobio. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cuál es el balance? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. El balance más reciente que acaba de actualizar la Secretaría de Gestión al Riesgo del Valle del Cauca es que de los 32 municipios que se encuentran con diferentes afectaciones en el departamento, 12 son atendidos de manera prioritaria. Hasta la fecha se han invertido cerca de 65.000 millones de pesos en la atención de las emergencias, entregando ayudas humanitarias o habilitando vías con maquinaria amarilla. Son al menos unas 2.000 familias en todo el departamento del Valle del Cauca afectadas. Los municipios que tienen prioridad en estos momentos son Dagua, El Cairo, Sevilla, Pradera, Florida, y Cali y Candelaria, donde nos encontramos en estos momentos, porque aunque disminuyó el nivel del río Cauca, este se permanece por un poco más de los 8 metros. Algunas viviendas siguen anegadas, otros cuyos habitantes amanecieron hoy a hacer jornadas de limpieza, remoción de lodo. Doña Ofelia Erazo es una de las personas damnificadas. Bienvenida, doña Ofelia. ¿Qué tanto perdió aquí en su vivienda? Aquí yo perdí todo, porque cuando acordé ya estaba llena las piezas y no pude, alcancé a sacar muy pocas cositas, pero perdí mucha cosa, casi todo, el televisor y todo lo que era ropa, loza, de todo lo perdí. Yo no lo puedo sacar ya porque hoy ya está navegado en esa agua que está muy sucia. Entonces yo perdí, se puede decir, casi todo, porque estoy durmiendo en una casita que hicimos hechas con cobijas. Allí es que me toca estarme, porque francamente no tengo más para dónde. Doña Ofelia, hay que hacer un llamado para que les entreguen algún tipo de ayuda. Sí, bueno, a mí me sirve muchísimo, lo que me llegue acá me sirve bastante, porque todo lo que tenía, pues ya se puede decir que no tengo casi nada y tengo que estar durmiendo allí. Me hace falta tortillos, porque acá hay muchísimo zancudo y mosco, y me toca dormir en ese, como se puede decir, un cambuchito ahí que hicimos profesional para lo más arribita, donde no hay agua todavía. Doña Ofelia, muchísimas gracias. Como ella, también hay otros habitantes en distintos municipios del Valle del Cauca. Por ejemplo, en Dagua hay viviendas en riesgo de colapso. El paso por la vía alterna hacia el puerto de Buenaventura se encuentra con un solo carril habilitado debido a los deslizamientos de tierra que se vienen presentando. Todo el departamento se encuentra en alerta roja y naranja debido a la continuidad de las lluvias y todas estas difíciles situaciones climáticas por las que viene atravesando la región Pacífico. En otras noticias, pero esta vez judiciales, en el norte del Valle del Cauca, en el municipio de Andalucía,
Una incursión armada dejó como saldo una persona muerta y 3 más heridas. Las víctimas se encontraban departiendo en un establecimiento comercial cuando fueron abordados por sujetos que les dispararon en repetidas ocasiones. La víctima mortal, de acuerdo con el Departamento de Policía Valle del Cauca, tenía antecedentes judiciales y estaba recién salido de la cárcel, donde había pagado una condena por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Las personas heridas permanecen en un centro asistencial y se encuentran fuera de peligro. Y finalizamos en el puerto de Buenaventura, porque las autoridades lograron capturar a 5 personas que se dedicaban a extorsionar y a robar embarcaciones en el mar Pacífico. El más reciente ocurrió en el sector conocido como el Paso del Tigre, donde dejaron a la deriva a 25 personas luego de hurtarles todas sus pertenencias, incluyendo la embarcación en la que se transportaba. Es por ahora toda la información desde la zona rural de Candelaria, en el Valle del Cauca, con la cámara de Edgar Penagos, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y Santander es una de las 5 regiones del país que vive una verdadera catástrofe vial por culpa del invierno. ¿Cuál es el balance para hoy, Ana Mercedes? Muy buenos días. Compañeros televidentes, cordial saludo. Pues es una tragedia como nunca antes se había visto por culpa del invierno en esta región. Me acompaña Mauricio Aguilar, gobernador del departamento, gobernador en este momento. ¿Cuántos municipios hay afectados y cuál es la situación vial para el país? Queremos contar que hay un 70% del departamento con esta afectación producto de esta temporada de lluvias, más de 60 municipios, donde hoy tenemos corredores importantes con cierre total, como la vía Landazuri-Cimitarra, que era transversal del Carare, la vía Curos-Málaga, cierre total, al igual que la vía entre San Vicente y Barrancabermeja en el sector de Colapato, al igual que también entre los municipios de Enciso y Carcassí. Y con paso restringido otros corredores también, como la vía Bucaramanga-Matanza, San Joaquín-Onzaga, que son vías que tienen por parte del INVÍAS su trabajo y su jurisdicción, y que queremos decirle, informar que estamos trabajando precisamente articulado con la Unidad Nacional de Gestión del Riego y la Oficina de Gestión del Riego de Desastres del Departamento de Santander para brindar atención oportuna y sobre todo obras de maquinaria amarilla para poder restablecer el paso en estos corredores. Precisamente la emergencia está, las imágenes son dramáticas y la gente sigue pidiendo solución, ayuda a los que están incomunicados. ¿Qué va a pasar? ¿Van a utilizar el ejército? ¿Cómo van a hacer para llevarles alimentos para...? Nosotros hemos hecho un censo de afectación, son más de 6.000 familias en el departamento que han sido afectadas, no solo en sus viviendas, que han sido más de 2.400 viviendas afectadas, que también viviendas destruidas, el censo de afectación de los cultivos, ganadería, piscicultura, y a su vez estamos suministrando ayudas humanitarias, kits de alimentarios, kits de cocina, kits de aseo, para poderle brindar atención oportuna. Estamos articulando con la Unidad Nacional de Gestión de Riego para poder recibir más maquinaria amarilla para poder seguir atendiendo la emergencia en el departamento. Gracias, gobernador. Pues más detalles de esta crítica situación y el clamor de las comunidades en minutos. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Así es, Ana Mercedes, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar les contamos cómo avanzan las marchas por los 100 días del gobierno Petro. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hoy se cumplen los primeros 100 días del gobierno Petro y a esta hora avanza una movilización que llegará hasta la Plaza de Bolívar. William Parra acompaña precisamente estas marchas. William, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buenos días. Pues a esta hora nos encontramos aquí en la calle 32 con carrera 13, en esta marcha que viene a celebrar los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Los que antes salían a marchar en contra de la reforma tributaria, hoy salen a apoyar al primer gobierno del cambio. A los convocantes, a las centrales de trabajadores, en este momento nos acompaña el presidente de la Confederación General de Trabajadores, Percio Yola, para hablar sobre los motivos por los cuales hoy los trabajadores este 15 de noviembre salen a marchar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, porque el año pasado, por ejemplo, reivindicábamos un pliego de emergencia que tenía, entre otros elementos, matrícula cero, apoyo
a la producción nacional, no violencia contra las mujeres. Pedíamos una renta básica universal para enfrentar los temas de pobreza y hambre. Hoy estamos con un gobierno que tuvo la mayoría de la votación de los colombianos, con un plan que plantea el cambio por la vida. Ese cambio por la vida es lo que queremos en primer lugar a través de los diálogos regionales vinculantes, que tengamos ley de plan de desarrollo y que todas esas reformas a la educación, a la salud, a las pensiones, la misma reforma tributaria que permite tener los recursos para financiar el gasto social sean una realidad, y por eso estamos hoy en las calles de Colombia. Bueno, ¿cuál es el balance de estos primeros 100 días del gobierno de Petro? ¿Qué es lo positivo, qué es lo negativo, Percy, rápidamente? Bueno, lo positivo son el haber podido ya arrancar con la reforma tributaria. En materia laboral se inician esta semana los trabajos de las subcomisiones para tratar el tema de reforma laboral, reforma pensional. Hoy tenemos ya reparación colectiva para el movimiento sindical también. Bueno, muchas gracias, Percy Oyola, el presidente de la Confederación General de Trabajadores, en esta marcha que adelantan las centrales de trabajadores, precisamente también FECODE y otros movimientos sociales que vienen hoy a celebrar estos primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Luisa, continúa usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchas gracias. Y hoy se realizó la primera evacuación preventiva en Puerto Valdivia tras el encendido de la primera turbina de Hidroituango. Hernán Muñoz tiene los detalles. Hernán, buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. A las 9 de la mañana se encendieron las alarmas en el corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia, y en los municipios de Tarazá, Ituango y Briceño. La Oficina de Gestión del Riesgo de Antioquia diseñó un plan de evacuación para las personas que se encontraban en la ribera del Cauca, para que llegaran a por lo menos 20 puntos de encuentro y socializar lo que será una eventual evacuación masiva previo al encendido de las primeras 2 turbinas del proyecto Hidroituango. Recordemos que estos municipios están ubicados aguas abajo y las autoridades confirmaron que a las 12:30 entregarán un balance de esta primera operación en un proceso que pretende movilizar en esta primera gestión alrededor de 3.500 personas. Sin embargo, en las imágenes se puede evidenciar la poca afluencia de algunas personas y en algunos puntos se reportaron manifestaciones en desacuerdo de algunas personas que ya vivieron hace 4 años la evacuación en Hidroituango. A propósito, Empresas Públicas de Medellín confirmó esta mañana que se presentó una falla en una conducción que transporta el agua potable al sector de El Chagualo. Esto es muy cerca a la Universidad de Antioquia. La emergencia produjo una inundación e impidió el paso vehicular en esta zona. A esta hora la empresa confirma que cuadrillas ya trabajan en la reparación de esta tubería de 500 milímetros y en la limpieza de la vía. Además se está evaluando si hay locales comerciales afectados. Y aquí, como en otras regiones del país, a esta hora avanza la movilización a favor del presidente Gustavo Petro para respaldar sus primeros 100 días de gobierno. Comenzó en el Parque de las Luces, se fue por la calle San Juan y llegará hacia el Parque de los Deseos, conocido hoy como el Parque de la Resistencia. Asistieron organizaciones sindicales, organizaciones de docentes del sector salud, y a esta hora no se reporta ninguna novedad de orden público y transcurre en completa calma y con un clima bastante fuerte que hace aquí en la capital de Antioquia. Más adelante regresamos con todos los detalles que hoy acontecen aquí en el departamento de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y a esta hora el ministro de Defensa, Iván Velázquez, lidera un consejo de seguridad en Cartagena. Tatiana Rodríguez nos amplía la información. Tatiana, buenos días.
Muy buenos días. Hace pocos minutos terminó ese Consejo de Seguridad en donde participaron todas las fuerzas militares del país. Aquí se analizaban los resultados frente al último Consejo de Seguridad llevado a cabo en la capital de Bolívar hace aproximadamente un mes y medio. Y esto debido al caso del aumento de los sicariatos y de la delincuencia en la capital de Bolívar. Pero para que nos regale las conclusiones de este Consejo de Seguridad vamos a darle la bienvenida al general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional. Muy buenos días. ¿Y cuáles son las conclusiones? Buenos días. 3 conclusiones tenemos de este Consejo de Seguridad: la disminución en el tema de homicidios por sicariato desde el último Consejo de Seguridad, a pesar de que porcentualmente, comparando 2021 con 2022, sí tenemos un incremento. En segundo lugar, el aumento en la extorsión y delitos contra el patrimonio económico. En eso vamos a trabajar con la creación de un grupo especial contra el hurto y la creación del Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena, que le ayudará al Gaula del Departamento de Policía Bolívar. Y en tercer lugar, la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando. Decía el señor alcalde que le preocupaba que Cartagena ingresara en una de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Cómo va a trabajar la Policía Metropolitana de Cartagena y la Policía Nacional para evitar esto? Teniendo en cuenta que el 58% de los homicidios se producen por retaliaciones y enfrentamiento entre grupos narcotraficantes, ahí es donde tenemos que apuntar: la captura de los principales cabecillas y la incautación de sus bienes. En cuanto a número de policías, ¿se van a mantener pues los que ya se habían mandado principalmente, o cómo va a apoyar la policía? Los 500 policías que están haciendo parte de la estrategia contra el homicidio y el hurto se mantendrán en la ciudad de Cartagena. Se incrementará el número de motocicletas dadas por la Policía Nacional para conformar unas reacciones especiales y hacer presencia en horas pico en lugares especiales. Muchísimas gracias. Son las declaraciones del director de la Policía Nacional. Durante la cumbre del G20 en Indonesia, el primer ministro británico Rishi Sunak se dirigió al canciller ruso Sergei Lavrov y le pidió que ponga fin a la bárbara guerra contra Ucrania. El primer ministro británico Rishi Sunak criticó la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Indonesia y lo instó a salir de Ucrania y acabar la guerra. Well, this morning at the G20, we saw international condemnation of Russia's war in Ukraine. And with Russia's foreign minister sitting there, we highlighted both the illegality and barbaric nature of Russia's war, and also the devastating impact it is having on people around the world through higher food and energy prices. Sunak recordó que su país es uno de los mayores aliados del gobierno de Kiev desde el comienzo de la invasión rusa y que apoyará a Ucrania el tiempo que haga falta. Para Sunak, el gobierno de Putin ha aplastado la disensión interna y se ha revestido de una fachada para validarse solo a través de la violencia, por lo que ahora debe enfrentarse a un coro de oposición global a sus acciones. El mandatario estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping sostuvieron su primer cara a cara desde que el líder de la Casa Blanca asumió el Ejecutivo hace cerca de 2 años. Aunque mantuvieron un tono conciliador, los mandatarios enfatizaron sus diferencias sobre Taiwán. Además, Biden descartó una nueva guerra fría. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron su primera reunión como jefes de Estado en un intento por reducir las tensiones entre las dos potencias en la antesala de la cumbre del G20 que se desarrolla en Bali, Indonesia. En la reunión, que duró más de 3 horas, tocaron temas como la situación en la isla de Taiwán, que Beijing reclama como propia, la guerra de Rusia en Ucrania y las amenazas nucleares de Moscú. Tras el encuentro, el presidente estadounidense afirmó que no hay necesidad de una nueva guerra fría. I absolutely believe there need not be a new Cold War. I've met many times with Xi Jinping, and we were candid and clear with one another across the board. And I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. And I made it clear that our policy on Taiwan has not changed at all. It's the same exact position we've had. Biden pidió a su homólogo chino unir esfuerzos para evitar que la rivalidad entre las dos potencias desemboque en un conflicto. Por su parte, el mandatario chino dijo que espera que Washington honre su palabra y respete la política de una sola China.
Los presidentes de Estados Unidos y de Turquía, Joe Biden y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, hablaron en la cumbre del G20. Se reunieron en medio de las tensiones por el atentado en Estambul y apoyaron el acuerdo para exportar granos de Ucrania. La Casa Blanca hizo hincapié en que ambos mandatarios coincidieron en que el entendimiento con el fin de prorrogar el acuerdo para los puertos ucranianos ha sido crucial para mejorar la seguridad alimentaria a nivel global. Las sirenas antiaéreas sonaron en toda Ucrania antes de un bombardeo en Kiev, mientras en Mykolaiv recuperan terrenos. Las advertencias de ataques aéreos han sonado en toda Ucrania en medio de un bombardeo de misiles que era esperado como respuesta al discurso de Volodymyr Zelensky en el G20. Entre tanto, el ejército ucraniano prosigue su ofensiva para reconquistar zonas del sur del país ocupadas por los rusos y ha logrado recuperar casi 50 asentamientos en la región de Mykolaiv, vecina a la sureña de Jersón, cuya capital ya controla Kiev. Las autoridades indican que no hay suministro de agua, ni electricidad, ni sistemas de comunicación en las zonas recuperadas. Además, avanzaron que en los próximos días las fuerzas de seguridad tendrán tiempo de terminar las medidas de estabilización para que los ingenieros puedan restablecer las comunicaciones, la señal de televisión y los sistemas de calefacción. Hoy se enviaron 5 camiones con ayuda humanitaria al territorio reconquistado y auguran que estos asentamientos volverán a recuperar la normalidad en un futuro no muy lejano. La economía china se debilitó bruscamente tras la caída de su producción industrial y del comercio minorista. Los últimos datos mostraron una contracción de las exportaciones y una disminución de los préstamos bancarios mayor a la esperada. Las cifras sobre la inflación también arrojan un debilitamiento de la demanda interna por los efectos de la política de cero COVID, la caída del sector inmobiliario y los riesgos de recesión mundial. 3 israelíes murieron en un atentado en la zona industrial de Ariel, en Cisjordania, a manos de un terrorista palestino que fue abatido por las autoridades. 2 de las víctimas perdieron la vida por heridas de arma blanca, mientras que otra fue embestida por el coche del agresor cuando escapaba. Además, 3 personas resultaron heridas. El atacante fue neutralizado por un soldado que se encontraba en la zona. Y el mundo alcanza los 8.000 millones de habitantes, de los cuales 662 millones viven en América Latina y el Caribe, según la ONU. Este número es de una población 4 veces mayor de la que había en el mundo en 1927. La entidad global dijo que este crecimiento sin precedentes se debe al aumento gradual de la esperanza de vida, debido a las mejoras en la salud pública, la nutrición, la higiene personal y la medicina. También es el resultado de niveles altos y persistentes de fecundidad, aunque no en todos, sí en algunos países. Vía La Calera con cierre indefinido. Hay un desaparecido. 124 árboles deben ser talados para reabrir paso. Solo se permite circulación de residentes, transporte escolar y transporte público. Alcalde de Barranquilla propone plan para reubicación de familias afectadas por lluvias. Empieza plan de evacuación preventiva en Puerto Valdivia por encendido de primera turbina de Hidroituango. Marchas por 100 días del gobierno Petro. Ministro de Defensa lidera Consejo de Seguridad en Cartagena. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Sigue la emergencia en la vía La Calera. La carretera sigue cerrada y hay un desaparecido. Las autoridades siguen con los trabajos de remoción y se mantiene el paso restringido solo para residentes y transporte público y escolar. Luisa Fernández se encuentra en el lugar. Luisa, muy buenas tardes. Luisa, mire, estamos aquí en la vía La Calera, que continúa cerrada principalmente por el riesgo de caída de más de 150 árboles y también postes de luz. Nos acompaña el alcalde local de Chapinero, el doctor Oscar Ramos. Doctor, ¿esta emergencia se pudo prevenir? Y además, ¿de quién es la responsabilidad de talar todos estos árboles si esto es una zona rural?
Bueno, aquí es importante decir que primero la autoridad ambiental del perímetro rural de Bogotá es la Corporación Autónoma Regional de la CAR, quien es la que hace la gestión integral de todos los recursos naturales que se encuentran en la zona. Hay una gran dificultad, es que la gran mayoría de los árboles que se encuentran en riesgo están en predio privado. Entonces, bajo este escenario, pues estos individuos arbóreos o árboles aquí han generado un riesgo latente. Y la CAR, en medio de su competencia frente a los predios privados, pues no se ha realizado una gestión oportuna tanto por los propietarios de los predios privados como por la jurisdicción de la zona en términos ambientales. Es decir, que estos árboles que se cayeron o que podrían caerse estaban en riesgo y se sabía desde antes. Algunos estaban identificados, otros también pues por obviamente la alta pluviosidad. Aquí el llamado es a los propietarios de los predios para que puedan hacer una gestión, un trabajo interinstitucional con la CAR, y la alcaldía local está puesta para hacer esa articulación. Gracias, alcalde. En el siguiente informe todos los detalles de lo que ha sido esta emergencia durante este fin de semana. Continúa la búsqueda de Javier Velilla, el guarda de seguridad que fue arrastrado por una avalancha este fin de semana en la vía La Calera. Hoy tenemos 150 personas dedicadas a la búsqueda del señor Velilla, fundamentalmente de ejército, de policía, defensa civil y de bomberos, que son los 4 equipos de rescate profesional. Meternos por el lodo, tratando de mirar si de pronto había quedado el carro cerca, pero pues la oscuridad no nos dejaba. Ya en la mañana la comunidad y parte de la familia lo estuvimos buscando. Este tramo continuará cerrado debido al riesgo de caída de 150 árboles y postes de luz que fueron golpeados por los deslizamientos y las fuertes lluvias. Nosotros no deberíamos estar talando un solo árbol aquí, eso lo debe hacer. La CAR de Bogotá recibe la bicoca del 7% del predial de Bogotá para hacer esta tarea preventivamente. No la ha hecho, desafortunadamente, y por eso estamos aquí haciendo la tarea que la CAR ha debido hacer con anticipación. La tala, la intervención sobre uno de esos árboles puede ir de 2 horas, si es sencillo, hasta 8 horas, porque tenemos que eliminar cada rama, asegurar que no cae, se tiene que amarrar la rama para dejarla caer lento, tenemos que asegurarnos hacia dónde va a caer el tronco, que no caiga sobre la vía. Entonces, un estimado es que nos vamos a demorar esta semana, por lo menos, en acabar. 46 viviendas averiadas es el balance de esta emergencia. Una de esas viviendas fue destruida. Se llevó esta parte de la esquina, la otra parte de allá de donde está ese metal. Cuando se vino la avalancha se represó toda el agua aquí en la parte de arriba, y el agua como a las 6 de la tarde salió la bombada por una tubería que hay ahí, salió el chorro de agua por allá y escurrió esa esquina de allá, quedó la otra parte en el aire. 1 kilómetro después del peaje Los Patios se registra otro deslizamiento. IDEAN alerta a la comunidad y autoridades de Bogotá un aumento en las precipitaciones para las próximas horas. Nosotros permaneceremos en el lugar de la noticia. Más detalles en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Este es el panorama desde La Calera. Me despido, pero nos vemos más adelante, Luisa. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, propuso un plan para urbanizar lotes y entregarlos a los damnificados. Para esto pide la ayuda del gobierno nacional. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. La propuesta fue presentada formalmente ante el Ministerio de Vivienda con el fin de conseguir que lotes que ya están seleccionados por el Distrito de Barranquilla puedan ser entregados a familias damnificadas. El alcalde de Barranquilla pidió al gobierno nacional que se facilite la utilización de lotes para urbanizarlos y entregarlos a los damnificados por la ola invernal. Sería una salida a la emergencia que enfrentan hoy centenares de familias que en el suroccidente de Barranquilla han perdido sus viviendas y están en estado de vulnerabilidad. El propósito es cambiar el uso del suelo con mayor celeridad. Mediante una norma de decreto de emergencia se nos otorgará la facultad para poder cambiar esos usos y poder coger, por ejemplo, un lote de 9 hectáreas que tiene el distrito de Barranquilla para otros usos y destinarlo para un uso residencial y entregárselo a estas personas. Serían lotes con servicios públicos que se titularán a nombre de los damnificados. Le vamos a solicitar también al Ministerio de Vivienda, que está de acuerdo con esta propuesta, que le entregue al distrito, o le entregue más bien a esos damnificados, el subsidio de vivienda
en especie o de una manera que lo puedan convertir en materiales o elementos de autoconstrucción. De esa manera se le entrega el lote, se le entregan los servicios públicos y luego se le entrega una dotación para que puedan comprar, por ejemplo, los bloques. Un censo que adelanta la alcaldía de Barranquilla se le entregará al gobierno nacional para que estas familias damnificadas puedan ser incluidas en los beneficios de largo plazo de reubicación y otras consideraciones. Se estima que unas 2.000 viviendas se han caído en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla a consecuencia de los deslizamientos de tierra. Desde Barranquilla, Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en el Valle del Cauca siguen las fuertes lluvias que afectan a las comunidades de Candelaria, Dagua y El Dobio. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Cuál es el balance? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Son 32 departamentos que padecen afectaciones por las fuertes lluvias. El nivel del río Cauca se mantiene en los 8 metros y continuará con alerta naranja. Pese a que el nivel del río Cauca disminuyó, se mantienen 8.10 metros y algunas viviendas como esta en el sector de Juanchito que divide a Cali con Candelaria siguen anegadas. Las pérdidas son incalculables. Yo perdí el televisor, las mesas, el colchón, las cobijas, todo eso y lo de la cocina ya no lo puedo sacar porque está muy cochino con esa agua. Mientras que otros aprovechan para realizar jornadas de limpieza, pero con el temor que las lluvias continúen y el afluente vuelva a generar estragos como ocurrieron en las casas de más de 100 familias e industrias. Estamos la verdad muy afectados, ha quedado muchos pozos de agua y la verdad necesitamos más ayudas comunitarias y estamos la verdad bastante afectados, ¿no? Fueron pérdidas de material que se trabaja y pues aquí estamos tratando de recuperar lo perdido. Entre tanto, hay máxima alerta en Dagua por los deslizamientos de tierra. Actualmente la vía al mar alterna se encuentra con paso a un solo carril. En Dagua es la situación más crítica que tenemos. Todo el municipio está incomunicado por fenómenos de remoción en masa en los corregimientos. Además, la vía hacia Buenaventura tiene pérdida de la banca en su totalidad. En el Valle del Cauca son 32 municipios con graves afectaciones por las difíciles condiciones climáticas. Sonso en Guacarí, el corregimiento de Navarro en Cali también son de las otras zonas más críticas por los estragos que dejan las lluvias. En otras noticias, en el norte del valle, un violento ataque dejó una persona muerta y 3 más heridas. Miguel Ángel Restrepo es el hombre que murió durante un violento ataque perpetrado por sujetos armados en un establecimiento comercial de Andalucía, norte del Valle del Cauca. Otras 3 personas que departían con la víctima resultaron gravemente heridas. Este hecho ocurre cuando llegan 2 sujetos que, sin dar palabra, accionan sus armas de fuego en repetidas ocasiones contra la humanidad de esta persona y huyen del lugar de los hechos. Es de notar que la víctima había salido hace un mes de la cárcel por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. La Policía Nacional, en coordinación con las Fiscalías de la Nación, desarrolla labores investigativas para esclarecer y dar con la captura de los responsables de este hecho. Los heridos permanecen en un centro asistencial y el crimen aún no se le ha atribuido a ningún grupo ilegal que delinque en esta región del país. Y finalizamos con la captura de 5 presuntos integrantes de una banda delincuencial que se dedicaba a hurtar embarcaciones en Buenaventura. Según la Armada Nacional, estas 5 personas serían responsables de al menos 13 asaltos a embarcaciones en el Pacífico. La situación más reciente ocurrió en el mes de mayo sobre la zona rural de Buenaventura, donde los delincuentes dejaron a la deriva en el sector del Paso de Tigre a 25 pasajeros de un vehículo marítimo, después de hurtarle todas sus pertenencias, incluyendo la lancha que los transportaba. Los capturados fueron alias Micali, alias El Morro, alias Enveneco, alias Roland, alias John o Bolita. Estas 5 personas, con una orden de captura ya emanada por la Fiscalía General de la Nación, eran los encargados de cobrar extorsiones en el sector del Pueblo Nuevo y hacer el hurto a pesqueros artesanales, robándole la pesca del día. Las capturas se llevaron a cabo en el barrio Muroyusti de Buenaventura, Valle del Cauca, y al parecer pertenecían a la banda criminal La Local, con amplia presencia en el principal puerto del occidente colombiano. Con el río Cauca a mi espalda, me despido por el momento desde la zona rural de Candelaria del Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Y Santander es una de las 5 regiones del país que vive una verdadera catástrofe vial por culpa del invierno. Así amanece la vía aquí en el volcán. No hay paso para nadie.
Así lucen hoy gran parte de las vías en Santander. 25 municipios están totalmente incomunicados. Sus carreteras ya no existen y en 60 hay calamidad. Afectaciones graves en el municipio de Cimitarra, tenemos bloqueada la troncal del Carare, tenemos daños en la vía hacia el Valiente, en el sector del Valiente por el río Carare, y tenemos una inundación total en Puerto Araujo. Solicitamos que el gobierno nacional nos dé un apoyo, nosotros no damos abasto. Tenemos más de 120 vías afectadas en todo el departamento de Santander y donde la capacidad de respuesta por parte del departamento ya ha sido desbordada. En el Magdalena Medio santandereano, una de las regiones más afectadas, hay alerta roja en todos sus ríos, muchos de ellos ya desbordados. Quedamos sin vía, quedamos incomunicados. No tenemos por dónde sacar nuestros productos, no tenemos por dónde sacar los enfermos. Los niños que van al colegio no pueden ir a estudiar. Desde la gobernación le proponen al gobierno nacional la alternativa de construir otro tipo de vías apoyados por el ejército. Hay que hacer algunos cortes para la construcción de viaductos, puentes, retirar la carretera de la montaña. Hoy las vías nacionales Bucaramanga, García Rovira, Bucaramanga, Magdalena Medio y Bucaramanga, Cúcuta presentan cierres totales y parciales. Internamente, el colapso es total porque no hay carreteras para comunicar a 25 municipios. Los desvíos para llegar a estas regiones se hacen por Boyacá y norte de Santander. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. 100 días del gobierno Petro. Marcha llega a la Plaza de Bolívar. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hoy se cumplen los primeros 100 días del gobierno Petro y a esta hora avanza una movilización que llegará a la Plaza de Bolívar. William Parra con los detalles. William, buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Estamos aquí justamente en San Victorino, en pleno centro de Bogotá, donde a esta hora llega la marcha de los trabajadores que conmemora estos primeros 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y para participar de este pase y para hacer un balance de lo que significan estos primeros 100 días, qué mejor que hablar con María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro León Gómez, comandante del M-19, quien también estaba participando hoy aquí en esta marcha. ¿Cuál es el balance de estos primeros 100 días del gobierno de Petro? Pues realmente estos han sido 100 días muy eficientes, muy activos. Se logró pasar la ley de paz total, la reforma tributaria, el presupuesto de regalías. Entonces creo que tenemos mucho que mostrar en estos 100 días. Bueno, hoy, ¿por qué sale la gente aquí a marchar? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Pues esta marcha la convocaron las centrales obreras para recordarle al gobierno que el pueblo está con el gobierno, que ya se siente el cambio, se siente la esperanza y que podemos ver en tan solo 100 días resultados concretos de gobierno. Bueno, muchas gracias a María del Mar Pizarro, representante de la Cámara, quien también va aquí en esta marcha que conmemora los 100 días, los primeros 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta marcha que avanza aquí por el eje ambiental, por la avenida Jiménez y que llegará aquí hasta la Plaza de Bolívar. Es toda la información desde el centro de Bogotá. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchas gracias. En otras noticias, hoy se realizó la primera evacuación preventiva en Puerto Valdivia por el encendido de la primera turbina de Hidroituango. A las 9 de la mañana fue encendida la alarma como señal de evacuación en el corregimiento Puerto Valdivia, en Antioquia. Esta vez no fue un sonido sorpresivo como ocurrió hace 4 años durante la contingencia de Hidroituango. EPM y la gobernación citaron previamente a los habitantes de este corregimiento y los municipios de Tarazá, Ituango y Briceño al primer simulacro de evacuación previo al encendido de la primera turbina del proyecto. Algunos habitantes que viven en la ribera del Cauca asistieron al ejercicio. ¿Por qué acatan el llamado de las sirenas? Por la evacuación. ¿Cree usted que es conveniente esta evacuación? Sí. ¿Por qué? Para evitar alguna tragedia. Pero en otro extremo también hubo manifestaciones de habitantes en desacuerdo con la actividad que planteó 20 puntos de encuentro. Nosotros no queremos simulacros, nosotros queremos es que EPM nos responda con los deberes que nos
nosotros necesitamos. No necesitamos evacuación, necesitamos una reubicación, porque es que esto no se habla de una evacuación. El simulacro incluyó a los habitantes del corregimiento El 12 de Tarazá y las veredas La Palestina y La Cristalina en Briceño y La Rica y Torrente en Ituango. Mientras se conoce el resultado del primer ejercicio, se conoció una nueva carta en la que EPM le pide a la CREG más plazo para encender las dos turbinas. Si bien el cronograma de construcción y montajes de la obra avanza sin retrasos, es importante informarle que EPM ha recibido nuevos requerimientos de diferentes autoridades que le imponen cumplir una serie de obligaciones y actividades adicionales que hacen previsible un desplazamiento del cronograma que no le es imputable. En el documento fueron adjuntados 4 requerimientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Minas y Energía, la ANLA y la Procuraduría. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Sanción en firme contra directivos del fútbol por reventa de boletas. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la multa de 18.000 millones de pesos a directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por el escándalo de las reventas de boletas para el Mundial de Rusia. César Melo nos amplía. César, buenas tardes. Luisa Televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues la decisión fue adoptada por la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó un recurso de nulidad presentado por Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, contra un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio que, recordemos, sancionó a cerca de 20 personas naturales y jurídicas por 18.000 millones de pesos por el escándalo en la reventa de boletas de la Selección Colombiana de Fútbol. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme las sanciones contra los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, puntualmente una contra Ramón Yesurún, que era de más de 300 millones de pesos, pero además en el fallo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dice que la Federación tenía conocimiento sobre todo el trámite que se estaba haciendo en toda la venta de boletas. Así las cosas, queda en firme esta millonaria multa de 18.000 millones de pesos contra 20 personas naturales y jurídicas implicadas presuntamente en la reventa de boletas de la Selección Colombia. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1 CMI. César, muchas gracias. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, lidera un consejo de seguridad en Cartagena. Son 330 los homicidios que se han registrado este año en Cartagena, un aumento del 73% si se compara con el mismo periodo del año anterior. Tras la preocupante cifra, se llevó a cabo el segundo Consejo de Seguridad liderado por el Ministerio de Defensa y donde asistieron todas las fuerzas militares. Se mantendrá el dispositivo de 500 hombres que vienen desde el nivel central en las direcciones operativas, la creación del Gaula para la Policía Metropolitana de Cartagena. El director de la policía explicó además que las medidas buscan evitar que Cartagena ingrese a las 50 ciudades más peligrosas del mundo, preocupación manifestada por el alcalde durante el Consejo de Seguridad. Finalmente se entregó un balance positivo frente a medidas como la prohibición del parrillero hombre en la ciudad para combatir el homicidio. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!